Hola amigos de Cábala Internacional, estamos una vez más con Mario Sabán. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, fantástico, muy contento por seguir tratando el tema del mal. Sí, el mal nos emociona. El mal nos emociona, nos interesa, no es ninguna perversión, sino que es genuino interés para descubrir y para poder seguir profundizando en este tema. Voy a volver a trabajar sobre tu libro Las estrategias del Satán, en el cual, voy a leer un pequeño fragmento que me parece una buena forma de introducirnos a la charla. De aquí, en tu libro, expresas de manera literal, dices: sabemos que el mal actúa por determinadas estrategias. 1, por la confusión, y 2, por lo emocional. La confusión provoca que aparezcan contradicciones donde no las hay, y respecto a lo emocional es cuando ataca donde estamos apegados en forma sentimental. Así es. Mira, el tema del mal, por supuesto, tiene muchas estrategias. No son estas dos, pero estas yo diría que son bastante básicas. Sí. Fíjate que en hebreo el término contradicción es stirá. Y stirá, si lo dividimos a la palabra, como hacemos en Cábala, tenemos seter ya, el secreto de Dios. Esto quiere decir que una contradicción es una contradicción por nuestras limitaciones. No es una contradicción real. No vemos la salida a esa contradicción porque nosotros no tenemos más información. Si tuviéramos más información, la contradicción desaparece. Correcto. En el fondo podríamos decir que no hay nada contradictorio en el universo, sino que por el contrario, no existe. Lo que pasa que como nosotros no tenemos toda la información disponible, nos encallamos, de alguna manera nos bloqueamos en esa contradicción que se vuelve un secreto para nosotros. Así que toda contradicción intelectual está derivada de nuestras limitaciones. Y a medida de que esas limitaciones de alguna manera se van superando, entonces se van superando también las contradicciones. En definitiva, podríamos decir que el primer ataque del mal, cuando hablamos de confusión, porque este es un poco el tema, ¿no? La confusión del bien y del mal tiene que ver con un tema de límites. Fíjate que nosotros en hebreo llamamos a la virtud midá, de donde viene midot, virtudes, y midá también quiere decir límite o medida. Es decir, que cuando yo tengo una medida soy virtuoso. ¿Esto qué implica? Si yo puedo medir algo, cuando ya no lo puedo medir, entonces se vuelve una transgresión, se vuelve un desequilibrio. Entonces, nos es muy difícil a nosotros a nivel mental la medición de las energías. Y como las medimos mal porque no tenemos toda la información, entonces indudablemente provocamos el mal. Pero yo te diría que no es un mal intencional del que estamos hablando. Es un mal que se nos va de nuestras manos por nuestra incapacidad de ver más, por nuestra falta de información. Podríamos decir que es un mal por un conocimiento limitado o por nuestra ignorancia, si lo vemos desde otro lado. Apunté a ignorancia. Ignorancia, muy bien. El segundo caso es un tanto diferente. Porque el segundo tema del mal a nivel emocional tiene que ver con las dependencias que vamos creando por nuestra debilidad identitaria, nuestra debilidad en la identidad. Claro que al principio siempre con la madre y el padre tenemos esta relación que podríamos llamar de dependencia, ¿no? En los primeros años. Pero con el tiempo tenemos que ir logrando la independencia del yo. Es decir, la Tiferet, el centro del árbol de la vida, tiene que ir creando un yo fuerte, una subjetividad fuerte, que vaya no teniendo dependencias de los demás. Y aquí hay un factor clave, que es el amor, donde hay mucha gente que confunde el amor con la dependencia emocional. Entonces, la única forma de no tener dependencia emocional con el amor es que el amor al prójimo sea igual al amor que tenemos con nosotros mismos. Si uno le dice a otro, yo te amo más que a mí, hay algo que está fallando.
Claro. Es decir, ¿por qué motivo? Porque yo no puedo valorar más a alguien que a mí mismo. Es decir, yo tengo que amarme a mí en el mismo nivel. El mandamiento El de la Levítico. Torá es explícito, ¿no? El Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El a ti mismo me marca un amor en el mismo nivel que el otro. Cuando hay una dependencia emocional, el amor al otro es superior al mío o es inferior. Es decir, o amo menos, o amo menos a los demás que a mí, o amo más a los demás que a mí. En cualquiera de los dos casos hay un problema. Sobre todo, si amo más a los demás que a mí, hay una dependencia emocional frente a los demás. Entonces, en una dependencia emocional, claro, el sentido de tu vida queda totalmente desvirtuado porque empiezas a ser manipulado por tus relaciones afectivas. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un fuerte yo, un fuerte nivel de autoestima, aumentar el nivel de autoestima para romper las dependencias emocionales y de ese modo de que esas dependencias no te sujeten a un camino que no es el tuyo. Entonces, ese es otro tipo del mal. Ahora, si seguimos el análisis con mayor profundidad, hay personas, y las he conocido, que realmente me han impactado cuando las he tratado, quizás hace 10, 12 años y alguna reciente, donde cuando empiezo a revisar qué desequilibrios tiene, no encuentro ninguno. Digo, revisemos este desequilibrio, no encuentro. Revisemos este desequilibrio, no encuentro. Y digo, Dios mío, qué bueno, hay almas rectificadas aquí, porque no hay forma y no hay estrategia de ocultamiento del desequilibrio tampoco, ¿no? Y ahí operaba el mal. El mal operaba relajándote Claro. en tu idea de no tener desequilibrio. Es decir, el último golpe del mal es un golpe de mal donde el mal deja de atacar y dice, ahora voy a dejar de atacar, como voy a dejar de aparecer, se va a debilitar y entonces podríamos decir que ataca por lo invisible. Es decir, yo lo dejo, no lo desafío más y entonces la persona se va durmiendo en una autocomplacencia y entonces el Satán está operando desde lo invisible, viendo que tú en la autocomplacencia de no tener obstáculos te vas durmiendo. Es el peor de los males. No, ese. porque ese es terrible, es un mal muy habitual de nuestra sociedad actual. Claro. Es decir, hay mucha gente autocomplaciente que dice, bueno, yo ya más o menos puedo vivir así, y entonces se confunde la autocomplacencia con la tranquilidad, cuidado. Hay gente que dice, yo vivo tranquilo. No, no, usted es autocomplaciente, no vive tranquilo. Usted puede ser muy dinámico y tranquilo al mismo tiempo, pero no, te va sacando fuerza, te va sacando dinamismo. Bueno, esto no lo hago, lo puedo hacer mañana, esto no lo hago, lo puedo hacer la próxima semana. Empiezas a procrastinar, a dejar todo para adelante, te vas durmiendo, y Satán dice, pero bien, qué bien que lo estoy haciendo. Este es el golpe mortal. Esta persona se está debilitando porque no tiene obstáculos. Cuando le ponía obstáculos, le hacía crecer. Entonces, estaba cada vez más fuerte. Ahora, ¿cómo la ataca? ¿Cómo cambio la estrategia? Claro. La estrategia la cambio, vamos a debilitarla por la bondad. Claro, ¿no? por el bien, atacar por el bien. Claro, ataca por el entre bien. comillas, ¿no? Bueno, atacar por el bien, muchos seres humanos lo hacen, ¿no? Madres que le van dando de comer al niño porque lo quieren sobreproteger y el niño tiene 200 kilos. Claro. Entonces, claro, digamos, la autocomplacencia lleva desequilibrios. Es decir, si tú quieres sobreproteger a alguien, si tú quieres, claro, estás causándole un mal. Hay unas formas de amor que son muy desequilibradas. Porque de alguna manera ayudan y boicotean. Es decir, que en realidad son como satánicas. Hay estilos de pareja que no quieren que, por ejemplo, la pareja realice deporte, porque de ese modo la persona se cuida y no la dejan cuidar. Hay un montón de actitudes satánicas por autocomplacencia que disfrazan el bien como el mal como bien. Claro, correcto. Y estas son las estrategias más complicadas de desarticular. Bueno, las personalidades perverso-narcisistas son, digamos, como el arquetipo de lo satánico, ¿no? Sí, además hay una especie de autojustificaciones autosatánicas, para llamarlos de alguna manera también, donde tú quieres estar en esa zona de seguridad y te tienes que ir autoengañando para quedarte en esa zona de seguridad,
con una pizca de soberbia, porque por otra parte tú crees que terminó toda tu tarea, como una especie de superación, ¿no? El superado. Aquí nadie superó a nadie, ni a uno mismo está superado. Entonces es como la persona que está como impávida frente a la realidad, tipo Buda, alcanzó el nirvana, todos los demás estamos en la oscuridad absoluta, pero este que alcanzó el nirvana, ¿qué nirvana? Este también está peor que en la oscuridad que nosotros, porque no está desarrollando su potencial. Es decir, en definitiva, podríamos decir que la Cábala hace que Keter sea en cierto modo inalcanzable para que lo que nosotros tenemos que desarrollar sea, cuando Satán me quiera hacer dormir por autocomplacencia, ponerme mis propios obstáculos y objetivos para yo de alguna manera crear mis propios desafíos. Es decir, si el Satán se va a dormir, yo tengo que activar mi Satán para ponerme obstáculos para crecer yo, y ahí demostrarle a Satán que estoy haciendo el trabajo que él tenía que hacer, y entonces el autocomplaciente es él que se está durmiendo. Es decir, en realidad yo le estoy enseñando al Satán lo que... Y entonces el Satán dice, Dios mío, ahora que me fui y no le pongo obstáculos, se los pone él mismo. Quiere decir que este tipo llegó a comprender en un nivel muy alto. Porque si me mata por autocomplacencia, sí, entonces Satán viene a Dios y dice, ¿ves? Lo estamos matando de la alegría y de la felicidad. No se está dando cuenta de que si no se pone un desafío, es decir, el entrenamiento tiene que continuar en las buenas y en las malas. Si es en las malas, el entrenamiento va rapidísimo, porque de las malas tienes que salir, con lo cual viene Satán y te pone a entrenar increíble. En las buenas es más difícil, porque en las buenas la autocomplacencia, crees que Satán se fue a dormir y que no vendrá para siempre. Pero ese dormir de Satán es todavía como mucho más terrible que el Satán presente. Es decir, el Satán ausente tiene más poder que el Satán presente. En realidad es un error de percepción, ¿no? Es decir, la percepción se altera y uno piensa que el Satán está ausente, pero en realidad está atacando por otra vía. Claro, claro, pero por ese motivo hay que ser suficientemente trabajados en el interior a nivel del aumento, a nivel de conciencia, de que nosotros en nuestro crecimiento no podemos parar, nos tenemos que entrenar y justamente cuando las cosas están bien, entrenarnos mejor. Es decir, cuando las cosas están bien, tú tienes que entrenar. Cuando las cosas están mal, ¿cuánto vas a entrenar? ¿No? Es decir, cuando ya llegó la enfermedad, ya no hay prevención. Hay prevención cuando no llegó la enfermedad. Claro, entonces, voy a prevenir cuando estoy bien. Cuando estoy mal, ya estoy mal. Entonces, lo que está diciendo la Cábala, a mi modo de ver, la Cábala es una espiritualidad altamente preventiva. Donde te dice, a ver, si estás en una época de 7 vacas gordas, entonces ahorra cuando están las vacas gordas. ¿Esto qué quiere decir? Esto a nivel espiritual implica, tienes las 7 vacas, estudia, trabaja, aprende, te desarrollas. Vienen las vacas flacas y te encuentras fuerte. Por lo menos te encuentras entrenado. ¿Qué pasa? En las vacas gordas la gente se duerme. Vienen las vacas flacas, la gente se despierta. ¿Y por qué te despertaste? Y bueno, porque vinieron las vacas flacas. No, tu despertar tenía que haber sido en todo momento. En las vacas gordas tenía que haber habido despertar. Con lo cual, la espiritualidad de la Cábala propone que cuando vemos que Satán duerme, nosotros tenemos que seguir despiertos. Correcto. Bueno, Mario, yo creo que en la charla hemos podido profundizar un poquito más y yo creo que la charla del mal tiene mucho más para ofrecer, ¿no? O sea que te invito para que sigamos profundizando en el proceso. Si Dios quiere. Gracias. Si Dios quiere, así es. Amén.